Buenos días. Hoy toca deporte un poquito por la mañana, al fresquito del Carreño. La Alcarria es la zona de Guadalajara, para los que no lo sepan. Yo lo sé por temas familiares, si no tampoco estaría muy al tanto, porque, bueno, posiblemente solamente por medio de Camilo José Cela se escuchaba un poco más esa palabrota. Pero lo de Alcarria, el Carreño y todo eso, pues no es muy frecuente hoy, la verdad. Bien, al Carreño, aquí en Guadalajara, dando un paseíto a 1 grado bajo cero. Quiero aprovechar que no corro, que por tanto puedo hablar, porque no me gusta hablar corriendo, pero así caminando pues aprovecho la ocasión para comentar algo acerca de un tema que me interesa, me gusta y quiero compartir, y es el tema de Dios y la ciencia y Dios. Aclarar que la Guadalajara de la que hablo no es de México, ¿eh? Estamos hablando de España. Estaba a punto de deciros que había hecho un poco de triatlón y había llegado nadando hacia el otro lado del Atlántico, pero no va a colar. Así que ni correr ni nadar 6.000 kilómetros de océano. Solamente una visita a los suegros a Guadalajara de España, concretamente a Zuqueca de Henares. Bueno, vamos al tema. Y el tema era Dios y la ciencia y Dios. Y bueno, comentaros que en principio hay un concepto profundamente arraigado en las mentes de, yo creo que un altísimo porcentaje de las personas, y es que Dios está por un lado y la ciencia por otro. Es decir, están separados, no tienen nada que ver, y como que parece que cada vez tiene que ver menos, y incluso no solamente van por lados distintos, sino que como que están hasta enfrentados entre ellos, ¿verdad? Los conceptos enfrentados: Dios, la fe, la ciencia, la investigación. Y hay que pensar un poco ese asunto. Mirad, la ciencia y los científicos, que existen desde hace mucho tiempo, cientos de años, existen científicos sobre la Tierra, no solamente en este siglo XXI, y ya hay que hablar de XXI porque incluso hasta el siglo XX suena como antigüedad para algunas personas ya. Pues eso, durante siglos ha habido ciencia y científicos, y dentro del grupo de científicos siempre han habido grandes científicos creyentes que no han ocultado su fe y que incluso la han empleado en su trayectoria de investigación, su trayectoria científica, produciendo incluso un gran impacto, porque precisamente son de los que más aportación influyente ha dado a la ciencia. Uno de los más recientes, aunque no es que sea muy cercano, es Newton y su indiscutible aportación, así como también Albert Einstein. ¿Y por qué comento estos dos concretamente? Porque si digo los más antiguos, y bueno, Newton también ya roza un poco ese, entre comillas, problema, todo el mundo va a pensar que forma parte de un ambiente o un contexto sociocultural que le empujaba a dejarse llevar por el tema religioso, el cual embauca, el cual cuando entra ya no puede salir, y todas esas cosas que se dicen, ¿verdad? Hasta tal punto es el lavado de cerebro de la religión que hasta personas así no pueden salir de ella, ¿no? Bueno, ese argumento también podría agrimirse en sentido contrario por parte del ateo o del que niega la existencia de Dios, no tanto quizás por el agnóstico. Y también podría decir, ¿lo veis? Mentes lúcidas, científicas, abiertas, estudiosas, y que no se dejan influenciar, salen de la religión, y eso demuestra que la ciencia es una forma de liberar la mente de prejuicios, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Son de esas cosas que, diga lo que diga siempre, la crítica, pues
está ahí al tanto para querer argumentar, al final lo que se quiere argumentar. No la realidad, sino lo que se quiere argumentar, se ajusta a la realidad o no. De modo que tenemos a grandes hombres de la ciencia que no solamente no enfrentados con la fe, sino movidos, incluso apoyados, impulsados por la fe, han alcanzado tremendas cotas de altura en el ámbito científico. Y eso es muy revelador. Eso es un gran indicador de algo que hay y que hay que considerar. Muchos que me conocéis sabéis que he estudiado una carrera que es de ciencias y me gusta la ciencia, de toda la vida me ha gustado, me encanta la ciencia. Y bueno, pues no me puedo considerar un científico porque no soy científico, pero sí una persona apasionada por la ciencia y admiradora de la ciencia. De la misma forma tengo grandes conocidos, grandes amigos, especialmente grandes hermanos en la fe, que son importantes en el mundo de la ciencia, influyentes, y los que no son importantes ni influyentes tienen grandes capacidades a nivel científico y se desarrollan a nivel científico profesionalmente. Por tanto, a nivel personal, a nivel de relación entre las tendencias, las inquietudes, los movimientos intelectuales, las capacidades, etcétera, no hay una enemistad entre la fe y la ciencia, no hay una contraposición, no hay un enfrentamiento, no hay incompatibilidad, sino que incluso, voy a decir algo, que pasamos del no al sí, es decir, que refuerza más el asunto. Hay un gran disfrute, una gran admiración y una gran pasión por parte del creyente en tanto y en cuanto va profundizando en la ciencia, en el conocimiento científico, que al fin y al cabo es el estudio de todas las cosas que existen, que nos rodean y de su funcionamiento. Un gran disfrute a medida que más se va avanzando. Sabéis que hace años que se inventa el microscopio y con él pues se descubren cosas que antes no se sabían, no se conocían y no se habían visto tan claramente como con el microscopio, como era la célula. Pero ¿cuál es la célula que se descubre? Pues un saquito a nivel microscópico, como digo, lleno de líquido. Y eso era maravilloso, haber descubierto que los tejidos estaban formados por saquitos unidos entre sí, miles y millones de saquitos unidos entre sí que contenían líquido. ¡Hala! ¡Qué maravilla!, ¿no? Y sí, lo era. Sin embargo, eso que parecía que fue ya el máximo nivel, por alcanzar lo que no era visual a los ojos directamente, empieza a cambiar, empieza a avanzar y se descubre que ese saquito lleno de líquido no está vacío, no es líquido solo, sino que tiene muchas cositas en su interior. Pero es que todo sigue avanzando y esas cositas que tienen en su interior se descubre que son orgánulos, es decir, elementos que funcionan como grandes industrias, como las que vemos en Silicon Valley o en cualquier otro lugar del mundo, grandes industrias que funcionan de una forma maravillosa. A eso se le suma nuevos avances, como por ejemplo es el microscopio electrónico, lo cual es un instrumento, una herramienta más en el progreso científico y que lo que le lleva al hombre es a entender que hay todavía mucho más de lo que pensaba que había, de lo mucho más que había descubierto. Paradójico, ¿eh? Mucho más dentro de lo mucho más. Ese mucho más llega a niveles nanométricos y menores, donde incluso se puede llegar
a entender no solamente las moléculas de ADN, sino los átomos y el funcionamiento de los mismos. Y la ciencia llega a actuar con ellos, a manipular los átomos. Y estamos hablando ya de unos niveles que son casi fuera de los conceptos mentales de las personas de a pie, que no estamos en esa altura de nivel científico. Lo mismo ocurre con el espacio macrocósmico. Hablar de las inmensas dimensiones y potencias del universo a nivel macrocósmico se nos escapa de la mente. Y tan solo decir una cifra como que en el universo hay 200 billones con B de galaxias, 200 billones de galaxias, las cuales contienen, cada una de ellas, miles de millones de estrellas, donde una de las estrellas que conocemos es esta y se llama Sol, y precisamente no es una de las más grandes, sino de las más pequeñas. Y hay miles de millones de ellas en cada una de los 200 billones de galaxias, separadas entre sí por millones de años luz, 300.000 kilómetros en un segundo, es decir, 7 veces la vuelta al planeta Tierra en un segundo. Esa velocidad durante millones de años es lo que hay entre cada una de esas galaxias. No somos capaces de imaginarlo ni de pensarlo. O de pensarlo sí, porque lo estamos pensando y hablando, pero no tenemos ni idea de lo que estamos ni siquiera mencionando. Pues bien, a esos niveles de conocimiento es lo que llega a la ciencia. A lo largo de los años el hombre va avanzando en ese conocimiento y llega el asunto ciencia y fe. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que sí, a lo largo de los siglos, especialmente en la Edad Media, ha habido, y sigue habiendo, ¿no?, un gran enfrentamiento entre la ciencia y la fe, porque se han cometido gravísimos errores. Digo gravísimos errores, y no solamente errores, sino terribles maquinaciones maléficas, retorcidas, sobre todo y más llamativamente por parte de la religión, lo que no significa que desde el ámbito científico pues también se hayan llevado incursiones maquiavélicas, pero mucho más responsables y más demandantes de responsabilidad es que la religión, es decir, hacer las cosas en nombre de la fe y de Dios, haya cometido terribles barbaridades. Y a todos se nos vendrá a la mente el asunto de Galileo Galilei, ¿verdad? Y ese es el argumento que siempre se esgrime para decir es que la fe estaba equivocada, mandó quemar a un hombre que tenía razón científicamente. Ok, perfecto, eso es así y eso es indiscutible. Pero eso no significa y no justifica que la religión esté equivocada y que la fe, y que la ciencia esté en la razón, sino que se están tratando de casos concretos, puntuales, de los cuales hubieron muchos, no digo que fueron pocos, hubieron muchos casos así, donde no es la fe, no es Dios, sino que es el hombre usando el instrumento de poder que tiene en sus manos para doblegar y oprimir a su prójimo. Y en ese momento el instrumento más poderoso era la religión montada a lomos del poder, sentada en un trono. Cuando digo la religión, no estoy hablando de una fe sincera, verdadera, mucho menos cristiana, sino un sistema terriblemente estructurado para el dominio
y la opresión del mundo entero, a ser posible. En los tiempos de la Edad Media fue de gran parte del mundo conocido. Pero insisto, eso forma parte de la actitud humana. Y eso se hace con cualquier cosa en cualquier ámbito de esta vida. Eso no es que la fe de por sí, la idiosincrasia de la fe, ni de la religión, y podríamos decir la religión sana, esté equivocada ni sea culpable, sino de aquellos que la usan para sus terribles propósitos personales. Así que ahora, un paso más, hablar de, o decir que ya de por sí, no solamente Dios no está enfrentado con la ciencia, ni la ciencia es incompatible con Dios, sino que Dios y la ciencia son uno. Es una unidad. Es como si digo que mi cuerpo y mi mente están separados. No, mi mente forma parte de mí, de mi esencia, de mi ser y de mi cuerpo. Y Dios es el Dios de la ciencia, porque Él es ciencia, Él es sabiduría, desde el principio, desde la eternidad. Así que la ciencia es parte de la esencia de Dios, forma parte de lo que es Dios, al igual que mi conocimiento y mi mente forma parte de mí. El asunto de esto es que, y lo importante de todo esto, es que hay quienes piensan que si existe un Dios, es un ser o un ente impersonal, una fuerza, una energía, algo así como que no tiene pensamiento, discernimiento, sentimientos, emociones. Y hay que recordar, y no debemos olvidar, que en el principio, cuando Dios creó todas las cosas e hizo al hombre, Dios hizo al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Y por tanto, si el hombre piensa, si el hombre siente, si el hombre tiene emociones, si en el hombre hay conocimiento y hay algo de sabiduría, es precisamente porque se parece un poquito, semejante a Dios. El que mejor siente, el que mejor ama, el que mejor piensa, el que mejor discierne y el que realmente es sabio es Dios. Él es la persona en mayúscula. Nosotros somos personas en minúscula, pero Él es persona, persona eterna, eterna desde siempre. Y Él lo ha hecho todo y somos semejantes a Él, no es Él semejante a nosotros. No hemos hecho nosotros a Dios, Dios nos hizo a nosotros. Así que la ciencia existe en Dios y por tanto existe desde la eternidad porque Dios es eterno. Y podemos decir que la ciencia es la sabiduría de Dios, es el conocimiento de Dios puesto en marcha, desarrollado, ¿no? La ciencia que vemos, la ciencia natural. La sabiduría de Dios es muchísimo más que ciencia simplemente. Y Él se ha revelado en las escrituras, en la palabra, como mucho más que la creación material, sino en la forma en la que ha gestionado la tremenda complicación del carácter moral humano. Ahí sí que ha manifestado grandes tesoros de su sabiduría en la salvación del hombre. Pero eso es otro tema. Seguimos con el asunto de la ciencia y del conocimiento científico. Así que, por tanto, como la ciencia forma parte de la esencia de Dios y es parte de su sabiduría, la ciencia no avanza. La ciencia es la misma siempre. El que avanza es el hombre en el conocimiento de la ciencia. La ciencia está ahí desde siempre. Lo único que el hombre, pues, no la conoce del todo y la va conociendo y va progresando en el conocimiento de ella
conforme va pasando el tiempo y conforme se le va dando por parte de Dios el que la vaya conociendo, descubriendo y avanzando en ella. Es importante tener eso en cuenta, porque eso de que le es dado se evidencia un poco o bastante en cómo se ha desarrollado los descubrimientos y el avance científico a lo largo de la historia. Hay una evidencia ahí de providencia en este asunto del descubrimiento científico, cuando se ven que se han descubierto ciertas cosas, pues por casualidad, casualmente, sin ir a buscar concretamente algo, de forma colateral se descubrió algo. Tú ibas buscando un fin, o ahora mismo no sé qué ejemplo poner, pero por ejemplo la penicilina surgió así, ¿no? Pues Alexander Fleming, que es el que al final pues desarrolla o inventa y desarrolla la penicilina, pues es el que estaba estudiando ciertas bacterias, el estafilococo, y lo estaba allí cultivando. Y bueno, pues parece ser que un día pues se dejó olvidada una placa con estas bacterias por allí en su casa, cerca de una ventana, donde había, al parecer, entraba corriente, aire, etcétera. Y al tiempo, cuando llegó, pues encontró que su cultivo se había echado a perder. Se había creado una capita de hongos que se habían cargado pues su cultivo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Pues que el hombre en su mente estudiosa, inquieta y de búsqueda, en vez de coger y tirar su trabajo arruinado por el hongo a la basura, pues se puso a estudiar el hongo, porque vio que alrededor incluso del cultivo de bacterias había una zona clara donde estaba limpio de hongos, limpio de bacterias, y eso era por la acción del hongo. Se dio cuenta que había algo que estaba matando bacterias. Así que casualmente, sin él buscarlo, sin él estar estudiando para encontrar la penicilina ni nada por el estilo, pues descubrió e inventó la penicilina. Eso ha sido un grandísimo avance en la medicina, en la ciencia de la medicina, por casualidad. Mirad una cosa, creo que absurdamente, no lo creo, estoy convencido, pero bueno, no quiero ser muy agresivo, pero sí, absurdamente, los que niegan a Dios usan la ciencia como instrumento, como base, para rechazarlo y enfrentarse a ese frente que ellos ponen delante suyo como enemigo, que es Dios y la fe. Sin embargo, paradójicamente ocurre que en ese frenesí de avance científico, con el fin o uno de los fines, ¿no?, de demostrar que el hombre no necesita a Dios, ni Dios existe, ni tiene que tener a Dios de ninguna manera, pues ocurre que cuanto más va descubriendo y más va avanzando, más se va evidenciando que todo es muchísimo más complejo de lo que parecía, que todo es muchísimo más complicado. Hay muchísimas más cosas no descubiertas que descubiertas, y mira que ya las hay, muchas, y por tanto se va volviendo cada vez más imposible demostrar que todo viene o surge de la nada. Que todo surge de la nada. Más bien lo que se va mostrando es que detrás de todo hay un sublime creador
diseñador, organizador de todo, el cual no crea solamente las cosas que hay, sino su funcionamiento, su forma de organización, ha dado orden para que funcione de determinada forma, como la maravillosa ingeniería del ADN, donde está escrito, y esto es muy fácil decirlo filosóficamente, pero hay que pensarlo bien, escrito como si fuese un libro de instrucciones, cómo deben funcionar, colocarse y organizarse todas las cosas que hay en el cuerpo humano o en cualquier ser vivo. Así funciona el ADN, como un libro escrito. Y no son más que productos químicos enlazados en un orden y de una forma concreta para que funcione de forma precisa y determinada. Ante eso, pensar que eso es por casualidad, que eso es por azar, que eso es porque simplemente hay miles de millones de años detrás, se vuelve bastante difícil de ser creíble. Dame todos los miles de trillones de años que quiera. Eso no se organiza con sabiduría e inteligentemente por azar. Mirad, volviendo al ejemplo de las células, que se descubrió que existían las células y formaban los tejidos unidas unas con otras, y se pensaba que eran saquitos de líquido. Pues bueno, todavía es posible que alguien pensara, pues mira, esto surge así porque el agua produce unos seres, que los seres se producen de tal forma, y entonces eso se ha organizado así, uniéndose esos saquitos, y bueno, se puede creer así, ya está. Pero cuando te das cuenta que esos saquitos contienen, como dije, la tremendísima complejidad de componentes, orgánulos, que funcionan como auténticas industrias complejísimas, ya se va complicando mucho más el asunto para la ciencia negacionista de Dios. No la auténtica ciencia, sino la ciencia negacionista de Dios. Si fuese estricto, tendría que decir que el simple hecho de que exista cualquier cosa, la más simple de todas, a raíz de la nada, ya sería una gran concesión por lo menos por parte mía. Conceder el que sea así, el que ocurra así, que de nada, y cuando digo nada es nada, de la nada exista un solo átomo, eso ya me es muy complicado aceptarlo, ¿no? De la nada sale un átomo. ¿Y por qué? ¿Y eso es cómo es? La nada, ¿qué es lo que es? Si no es nada. ¿Cómo produce ni siquiera un átomo? Pero ya tener que pensar que todo lo que estamos viendo, que no es un átomo, sino que son auténticas industrias microscópicas, más complejas que cualquier otro funcionamiento que podamos imaginar, creado por el hombre, surja espontáneamente de la nada, amigos, hace falta muchísima más fe que la mía. Por último, deciros que la ciencia, a expensas de Dios, es decir, el conocimiento humano, simplemente se limita a describir cómo ocurren las cosas. La ciencia no explica el por qué ocurren las cosas, el porqué de la forma de funcionar las cosas. Explica, o más bien describe, como decía, cómo ocurre. Un ejemplo, la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad, de repente se descubre, existe una fuerza que atrae una masa mayor a una masa menor. Concretamente, en el planeta Tierra actúa con una velocidad de atracción de 9,8 metros por segundo cuadrado. Todo lo que tiréis, todo lo que se suelte, todas las cosas van a estar sometidas a esa fuerza y por tanto caen hacia la Tierra, la cual atrae,
a todos los elementos y lo hace con la aceleración de 9,8 metros por segundo cuadrado. Eso funciona así aquí en la Tierra. En la Luna es distinto. En la Luna la aceleración es menor, la fuerza de la gravedad, por tanto, es menor porque la masa de la Luna es más pequeña y cuando un hombre llega allí, como se ve que ocurrió en las escenas del hombre alunizando, pues el hombre pega un bote y tarda más en caer y llega muy lejos, todas esas cosas. Si en vez de la Luna fuese en Júpiter, sería al contrario. Júpiter es mucho más grande, tiene mucha mayor masa que la Tierra y por tanto el hombre, incluso su propio peso, el propio peso del hombre, la propia masa del hombre, aplastaría al hombre por la fuerza tan grande que ejerce la gravedad en Júpiter. De modo que cada astro, cada elemento, ejerce su propia fuerza de gravedad en función de su masa y con una aceleración distinta. Eso se llama leyes, la ley de la gravedad. Una ley que exige un legislador, alguien que ha puesto esa ley. Porque nadie en todo el mundo científico, ni a lo largo de la historia, me dice el por qué eso es así. Simplemente me lo describe. A mí la ciencia solamente me describe y me enseña lo que os acabo de decir. Esto es así, hay una fuerza, se llama gravedad, funciona de tal manera y a 9,8 metros por segundo cuadrado de aceleración en la atracción de los cuerpos más pequeños y me lo está describiendo, me lo está explicando, pero no me dice por qué, no me da la explicación de por qué. Y la explicación del por qué no es la descripción, que es lo que yo quiero aclarar, que es distinto. Porque yo le haré una pregunta a la ciencia que quiere estar aparte de Dios, ¿verdad? Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué los cuerpos grandes atraen a los pequeños y no hacen lo contrario? ¿Por qué el funcionamiento no es al revés? ¿Por qué un cuerpo grande no repele, expulsa lejos a un cuerpo pequeño cuando se acerca? Tiene tanta masa que puede tener tanta energía concentrada que ¡buah!, lo expulsa para afuera, al estilo Goku, ¡flaca! Y entonces los cuerpos pequeños salen disparados. De tal forma que el planeta Tierra estaría vacío y todos nosotros ¡pum!, habríamos salido disparados nada más que acercarnos un poco a la Tierra. Y con una fuerza de repelencia de 2 millones de metros por segundo cuadrado. Decir, ¿no? Podemos decirlo. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué de una forma y no de la otra? No caigamos en el asunto de porque es lógico, porque es así. El que hayamos nacido de esta forma y de esta manera de funcionar de la creación no significa que esto sea lo normal o lo lógico. Lo normal podría haber sido lo contrario. Existir en un universo donde los cuerpos de gran masa expulsan y repelen a los de masa pequeña. ¿Sí o no? ¿Podría haber sido o no? Yo creo que sí. Pero entonces entra la ciencia, que es la de Dios, la de sabiduría, la que tiene como base al creador. Y entonces dice por qué. ¿Y sabéis cuál es? Porque Dios lo ha querido hacer así. Amigos, ya termino y solamente decir que me resulta impactante y me causa un tremendísimo asombro pensar en hombres como grandes médicos o como grandes astrónomos que conocen muchísimo más de lo que tú y yo podamos conocer, porque ellos estudian muchísimo y muy profundamente y saben que hay muchísimo más de lo que nosotros imaginamos en las células, en los funcionamientos fisiológicos del organismo, y los astrónomos pues saben muchísimo más que tú y que yo de las grandezas y las potencias del cosmos, y ser capaz de pensar que todo esto es casual, que todo esto es por azar, que no hay ningún sentido inteligente detrás, ni de diseño, sino todo es puro azar. Me impacta, me sobrecoge, me estremece. Y lo que ocurre es una cosa
fundamental. Nuevamente la palabra de Dios se cumple como siempre. Y Dios dice que el conocimiento de Dios no es por la sabiduría humana. Puedes estar lleno de estudios, puedes estar lleno de másteres, de un enorme conocimiento intelectual y no llevarte a lo más importante, a la sabiduría del entendimiento crucial de la existencia de todas las cosas. El tema está en la cabeza, por supuesto, en la mente, pero fundamentalmente también en el corazón. Así que como Pablo escribió una vez a la iglesia que se reunía en Corinto, le dijo que esto no es de sabiduría humana, esto no forma parte de los sabios. De hecho, Dios ha querido glorificarse dando su conocimiento a lo más vil y menospreciado de este mundo, a los campesinos, a los que no tienen estudios, a los simplones, sencillos, pero en la sencillez y en la simplicidad tenían corazones dispuestos a ser como niños que no rechazan evidencias, sino que la aceptan y la creen con un corazón amable y sincero. Eso no significa que los sabios no pueden. Ya he dicho que tengo grandes amigos, conocidos y hermanos muy inteligentes, muy sabios a nivel científico, que son hombres de Dios, mujeres de Dios, pero que ese no es el camino para encontrar a Dios. Eso puede ser un instrumento, una forma de evidencia muy útil de Dios. Pero el camino, amigos, es el corazón que se humilla y que renuncia al ego, al yo, al superhombre y dice: Señor, heme aquí, ayúdame, quiero encontrarte igual que tú me encontraste a mí. Un fuerte abrazo, amigos, espero que os haya servido. Hasta siempre.